Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el relato de la pasión de Jesús hay un personaje dramático que muestra el misterio y la gravedad del pecado, las consecuencias del encerramiento en la propia culpa y la importancia del arrepentimiento y de la contrición. Se trata de Judas, que fue uno de los 12. Dice el Evangelio de Mateo, que se dirigió a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se los entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El Evangelio resalta que la traición proviene de uno de los 12, perteneciente al círculo íntimo. El que ha metido conmigo la mano en la fuente, dice la Escritura. Más dura la traición porque es causada por uno de los elegidos. Al hablar de la negociación de Judas con las autoridades religiosas, en Mateo falta lo que indica Marcos, que al oírlo se alegraron. En cambio sí agrega que al instante se ajustaron con él, le pagaron inmediatamente, mientras que en Marcos solo le prometieron darle dinero, en Mateo le dan las monedas de plata de una vez. Al tiempo que cayó en la tentación, Judas andaba buscando ocasión propicia para entregarlo, para poner por obra el pecado que había aceptado en su corazón. Para algunos autores, 30 monedas de plata es una cantidad modesta, insustancial e insignificante. Tiene más valor simbólico que histórico, porque con ese dinero, con esa cantidad, con esa cifra, se cumple la escritura del Antiguo Testamento. El Hijo del Hombre no vale más que un esclavo o una esclava, diría, ese era el precio que aparecía en el Éxodo. También esa cantidad será mencionada al final para indicar que con ella se cumplía la profecía de Zacarías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel. Sin embargo, no podemos olvidar que con esa cantidad de dinero las autoridades pudieron comprar un terreno. Y además, otros autores señalan la codicia y la avidez de Judas como las causas de la traición. Para esta opinión se basan en que el cuarto evangelio dice que Judas robaba de la caja común. Dice San Juan, era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Había ido congeniando con el pecado. El que empieza robándose unas monedas, después termina vendiendo al Hijo de Dios. Esto de darse cuenta, de señalar que era un ladrón, ocurre en Betania, cuando María, la hermana de Lázaro, unge a Jesús con un perfume carísimo de varios millones. Y pues Judas es el que dice, hombre, ese dinero se le hubiera dado a los pobres. Pero el evangelista dice, no era pensando en los pobres, estaba pensando en su tajada, en lo que se podía robar. Y Jesús, en cambio, dice, déjenla, que ese dinero empleado en mí es una unción
para mi sepultura. Una semana más tarde ya estaría incluso resucitado. María, la generosa hermana de Lázaro, estaba preparando su sepultura. Y entonces, en este momento, con la traición de Judas, inicia en propiedad la pasión de Jesús, su camino definitivo hacia la muerte en el Calvario, que comienza en forma con la celebración de la última cena. Nos narra el apóstol San Mateo que el primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Hay quien dice que no dar el dato exacto era también para no darle más datos de los necesarios a Judas. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿acaso soy yo, Señor? Es una escena dramática. El discípulo que comparte la mesa, el invitado a la cena pascual, traiciona a su maestro, al Hijo de Dios encarnado, que lo había llamado desde la eternidad para que fuera uno de los 12 apóstoles, de los primeros obispos de la Iglesia Católica. Nos surge de inmediato la pregunta: ¿y por qué lo hizo? Para lo cual nos puede servir las consideraciones de Benedicto XVI, en el sentido de que en Judas Iscariote el nombre también indica cierta adscripción a un partido. Es decir, son hombres de la extrema izquierda, como llamaríamos hoy. Están dispuestos a combatir en la resistencia y esperan algo parecido de Jesús. Estoy hablando de la política judía del siglo I, sin indirectas. Yo no he hecho indirectas, no soy como otros. Nilka afirma que la hipótesis más plausible es que simpatizaba con los celotes y estaba decepcionado con Jesús. Hagner agrega que quizás se sintió decepcionado por el rumbo que tomaba el ministerio de Jesús. No iba hacia donde él quería, que era un reinado político en el cual él fuera el ministro de Economía, más o menos. Entonces deseaba forzar la situación haciendo que lo arrestaran. En todo caso, este exegeta concluye que la traición de Judas fue un acto siniestro, y Jesús se refiere a él en esos términos, como vemos en el final de la narración de la última cena. Él respondió, Jesús: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar, uno de ustedes. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Quien entiende que es una llamada a la conversión. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? A solas, en voz baja. Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. No hay ningún secreto. Todo es conocido por Dios. Podemos formular propósitos para nuestra lucha espiritual, como el que ofrece San José María en el número 111 de Forja, donde escribió: si algo no está de acuerdo con el Espíritu de Dios, déjalo enseguida. Propósito bueno para la consideración de este pasaje de la Semana Santa. Si algo no está de acuerdo con el Espíritu de Dios, déjalo enseguida. Señor, muéstrame qué debo dejar, qué cosas hay que quemar para quemarlas, qué cosas hay que dejar para dejarlas. Piensa en los apóstoles. Ellos no valían nada, pero en el nombre del Señor hacen milagros. Solo Judas, que quizá también obró milagros, se descaminó por apartarse voluntariamente de Cristo, por no cortar violenta y valientemente con lo que no estaba de acuerdo con el Espíritu de Dios.
violencia, valentía, para cortar con las ocasiones de pecado. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti, podemos decirle. Así podemos considerar en este día santo la dura realidad del pecado, tradicionalmente definido como aversión a Dios, conversión a las Escrituras. Judas siente aversión a Jesucristo, el Verbo hecho carne, y conversión a las monedas, al dinero. Dice San José María en Es Cristo que pasa, la experiencia del pecado, de los pecados de los grandes pecadores como Judas, de los pecados de los hombres a lo largo de la historia, pero también de nuestros propios pecados, debe conducirnos al dolor, a una decisión más madura y más honda de ser fieles, de identificarnos de veras con Cristo, de perseverar, cueste lo que cueste, en esa misión sacerdotal que Él ha encomendado a todos sus discípulos sin excepción, que nos empuja a ser sal y luz del mundo. Señor, ya no más. Al considerar la traición de Judas, que fue la última causa de tu condena, no quiero ser más socio yo de esa iniquidad. Ayúdame a entrar en el misterio tuyo de caridad. Condúceme al dolor, a una decisión más madura y honda de ser fiel, de identificarme contigo en tu camino al Calvario, de perseverar en esa misión que me has dado en el bautismo para ser sal de la tierra y luz del mundo. En este punto podemos considerar la meditación de Benedicto XVI sobre la salida de Judas del cenáculo en la última cena. Dice el Papa alemán, por lo que se refiere al contexto que nos interesa, el evangelista dice solo de modo lacónico, entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Lo que sucedió con Judas para Juan ya no se puede explicar desde el punto de vista psicológico. Ha caído bajo el dominio de otro, o es con Dios o con el demonio. Quien rompe la amistad con Jesús, quien se quita de encima su yugo ligero, no queda libre, no alcanza la libertad, sino que, por el contrario, se convierte en esclavo de otros poderes. O más bien, el hecho de traicionar esta amistad proviene ya de la intervención de otro poder al que ha abierto sus puertas. Ya tenía diálogos con el enemigo. Ya se había entregado desde antes. Después ocurre la consumación del pecado, la entrega del Señor a los judíos por parte del traidor, en la oración del huerto, mientras los discípulos amados están dormidos, nerviosos. Judas está trabajador, vivísimo. Apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, préndanlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó: amigo, ¿a qué vienes? Los exegetas comentan que Jesús no aceptó el beso de Judas en silencio, como se puede ver por el relato de Lucas, donde el maestro le dice: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Como las palabras del texto griego no son del todo claras, parece que la traducción más acertada del diálogo después del beso en Mateo sería: amigo, haz ahora esto por lo que has venido. Que muestra de modo más claro el carácter voluntario de la entrega de Jesús. Sin embargo, aún no empieza el placer, el regodearse con los frutos del pecado, cuando empieza la tristeza, cuando se acaba ese gozo. Lo vemos en la dramática situación de Judas, quien al ver las consecuencias de su acción, dice Benedicto XVI, tampoco se alegra de su traición, que le remuerde la conciencia. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? La luz que se había proyectado desde Jesús en el alma de Judas, sin embargo,
no se oscureció del todo. Hay un primer paso hacia la conversión. He pecado, dice a sus mandantes. Nos acordamos del hijo pródigo. Me levantaré, iré y diré, he pecado. Darse cuenta. Examen de conciencia, contrición de corazón. Lo malo de Judas es que no está contrito verdaderamente. Trata de salvar a Jesús. Tienes como rabia por haberse equivocado, por no haber hecho lo que correspondía, por haber sido injusto, pero no dolor por haber ofendido al Maestro y porque no lo ama suficientemente para acercarse a Él a pedirle perdón. Siempre está el contrapunto de Pedro, que ofendió al Señor también, lo negó 3 veces, pero fue y pidió perdón, quizás a través de las manos de María, y fue reconocido, fue reconciliado y terminó siendo el primer papa. Judas no recorrió ese camino, a pesar de esa luz que quedaba en su corazón, que le invitaba a llamar a la conversión. Trata de salvar a Jesús, devuelve el dinero, todo lo puro y grande que había recibido de Jesús seguía grabado en su alma, no lo podía olvidar. Mateo cuenta que Judas reconoce su falta. He pecado entregando sangre inocente. Va y les dice a los sumos sacerdotes. Pero ellos le respondieron, ¿y a nosotros qué? Allá tú. Los cómplices del pecado desaparecen cuando ya está consumado. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. El mismo evangelista narra que las autoridades religiosas compraron un terreno con las 30 monedas, un terreno conocido como el campo del alfarero para cementerio de forasteros. En los Hechos de los Apóstoles la versión es diferente porque dice Pedro que el mismo Judas adquirió un campo con un salario injusto y cayendo de cabeza reventó por medio y se esparcieron todas sus entrañas. Bueno, lo importante es que el pecado, las consecuencias fueron inmediatas para la perdición. Un escritor afirma que la traición de Judas sorprendió a los otros discípulos, pero no a Jesús. La conclusión del análisis de este pasaje es que Dios puede utilizar ese acto para cumplir su voluntad. Lo principal no es agravar la infamia de este discípulo, ¿no? Como insistir ahí en lo malvado que fue, ¿no? Como Dante que lo pone en el último círculo del infierno, no sabemos dónde está. Sino más bien poner de relieve la voluntad de Dios tal como se revela en las Escrituras. En última instancia, todo este pasaje, también esta intención, tiene una orientación cristológica. Lo que prevalece es la voluntad de Dios. Jesús la reconoce como la guía de su camino. Que se cumpla tu voluntad. Lo dice ahí en la oración del huerto antes de que llegue Judas a entregarlo. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Lo que yo quiero es que apartes de mí este cáliz, si es posible. Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Benedicto XVI concluye que su segunda tragedia, después de la traición, es que ya no logra creer en el perdón. Pecado del Espíritu Santo, ¿no? Que dice el Señor que es el único que no se perdona. El no creer en el perdón. Su arrepentimiento, su remordimiento, se convierte en desesperación. Ya no ve más que a sí mismo y sus tinieblas. Ya no ve la luz de Jesús, esa luz que puede iluminar y superar incluso las tinieblas. De este modo nos hace ver el modo equivocado del arrepentimiento o del remordimiento. Un remordimiento que ya no es capaz de esperar, sino que ve únicamente la propia oscuridad, es destructivo y no es un verdadero arrepentimiento. La conciencia remuerde, pero no hay contrición de corazón. La certeza de la esperanza forma parte del verdadero arrepentimiento, del saber, me levantaré, iré a la casa de mi Padre y le pediré perdón. Una certeza de la esperanza que nace de la fe, en que la luz tiene mayor poder
y se ha hecho carne en Jesús. Señor, que no perdamos esta convicción profunda de la grandeza de tu misericordia. Juan concluye el pasaje sobre Judas de una manera dramática, con las palabras: en cuanto Judas tomó el bocado, salió. Era de noche. Judas sale fuera, y en un sentido más profundo, sale de la luz de Jesús para entrar en la noche del pecado. Se marcha de la luz hacia la oscuridad. El poder de las tinieblas se ha apoderado de él. Sin embargo, esta no es la última palabra. Dios saca de los grandes males grandes remedios, y se sirvió de la traición de Judas para cumplir su designio redentor. Quiso padecer también las negaciones de Pedro y el abandono de casi todos los discípulos, como vemos en el Calvario, donde solo quedan las santas mujeres, María Magdalena y Juan, el discípulo amado, para mostrarnos su designio salvador, su llamada a seguirle a pesar de nuestras ofensas, su invitación a reconciliarnos con Él en el sacramento de la confesión, a comenzar y recomenzar, como le gustaba decir a San José María. En Es Cristo que pasa, en la homilía de Pascua, escribe: la experiencia del pecado no nos debe, pues, hacer dudar de nuestra misión. Ciertamente, nuestros pecados pueden hacer difícil reconocer a Cristo. Por tanto, hemos de enfrentarnos con nuestras propias miserias personales, buscar la purificación, pero sabiendo que Dios no nos ha prometido la victoria absoluta sobre el mal durante esta vida, sino que nos pide lucha. Nos pide que seamos impecables, sino que nos levantemos. Me hace acordar de una anécdota que cuentan de cuando vino uno de los primeros a Colombia, no el primero, que San José María le dijo: no te pido que no metas la pata, sino que si la metes, la saques con elegancia. Es un poco esto, ¿no? No nos ha prometido la victoria absoluta sobre el mal durante esta vida, sino que nos pide lucha. Te basta mi gracia, respondió Dios a Pablo, que solicitaba ser liberado del aguijón que le humillaba. El poder de Dios se manifiesta en nuestra flaqueza y nos impulsa a luchar, a combatir contra nuestros defectos, aún sabiendo que no obtendremos jamás del todo la victoria durante el caminar terreno. De los 12 apóstoles, en el Calvario solo había uno. Los otros 10 se arrepintieron, reconocieron su falta y volvieron al camino. Judas, que se había entregado a las tinieblas del pecado, se entregó a la desesperación. La vida cristiana es un constante comenzar y recomenzar, un renovarse cada día. Y ese es el gran propósito de esta meditación, la consideración del pecado, del cual todos somos culpables, pero también la consideración de la misericordia, de la gracia de Dios, que nos ayuda a vencer, a luchar, a comenzar y recomenzar, a renovarnos cada día. Cristo resucita en nosotros si nos hacemos copartícipes de su cruz y de su muerte. Hemos de amar la cruz, la entrega, la mortificación, temas que consideramos precisamente al meditar sobre la pasión de Jesús, sobre esas etapas del Vía Crucis que le llevan a morir en el Calvario. Nos invita a cargar sobre nuestros hombros la cruz del Señor, a negarnos a nosotros mismos, a cargar la cruz de cada día y a seguirle de cerca. De esa manera, no ya a pesar de nuestra miseria, sino en cierto modo a través de nuestra miseria, de nuestra vida de personas hechas de carne y de barro, se manifestará Jesús en el esfuerzo por ser mejores. Fíjate que no dice en la realidad de ser mejores, sino en el esfuerzo, en la lucha, por realizar un amor que aspira a ser puro, en el esfuerzo por dominar el egoísmo, en el esfuerzo por entregarnos plenamente a los demás, haciendo de nuestra existencia un constante servicio.
Concluyamos este rato de oración acudiendo a la Virgen María. La contemplamos al pie del Calvario, donde Jesús nos la entrega como madre y nos entrega a nosotros a ella como sus hijos. Madre de misericordia, le decimos en la salve. Pidámosle que nos alcance la gracia para huir de las ocasiones de pecado, para cortar cuanto antes, para no entrar en la ocasión, para acudir al sacramento de la reconciliación con frecuencia, corriendo en caso de caída grave, aunque no tiene por qué suceder, y a comenzar y recomenzar la lucha ascética todas las veces que haga falta, confiados en la gracia de Dios, que el Señor siempre está dispuesto a concedernos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.